Buenos días, buenas tardes mis amigos de mi canal de YouTube. Les habla Jesús Antonio Armas, técnico en refrigeración y lavadoras. En este video les voy a mostrar más que todas las amas de casa que tengan en cuenta por qué es el motivo que les daña tanto la tarjeta electrónica de su lavadora, ya sea convencional, una lavadora inverter, de cualquier modelo que tengan, ya sea de la antiguo modelo, de las antiguas o de las modernas. Entonces quiero que tengan en cuenta estos 10 puntos. Bueno, entonces vamos a mirar lo que es la conexión. En este momentico vamos a encontrar, cada vez que vayamos a hacer una conexión, miremos que la fase, en este caso el huequito que ustedes ven aquí, que es más grande, que es menos grande que este, aquí va conectada a la fase, ¿sí? Y aquí va conectada a la neutra. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mire, hay personas que por X o Y motivo se les daña el tomacorriente, y resulta que le colocan uno de estos. Pero si le van a colocar uno de estos, tenemos que identificar que la fase vaya en la fase y la neutra vaya en la neutra. Perdón, que la fase en su respectiva fase y la neutra en su respectiva neutra, digámoslo así. Por eso es bueno identificar este tipo de conexión que es buena. En este tipo de conexión me va a quedar la fase en su sitio y la neutra en su sitio. Entonces, con un técnico eléctrico deben preguntarle que la fase le hayan hecho la conexión, que esta fase se haya conectado en esta. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un probador electrónico, puede ser de los más sencillos. Aquí me tienen que alumbrar el bombillito en la fase y en la neutra no me tienen por qué alumbrar el bombillo. Si nosotros respetamos este sistema, ¿qué vamos a hacer? La tarjeta, en este caso tenemos una tarjeta de la última tecnología. La tarjeta donde va conectada este sistema va a ser en la fase, donde van a recibir todos estos voltajes va a ser en la fase. Entonces, para la tarjeta sí va a ser necesario que usted haga su verdadera conexión, porque si la conectamos en un sitio que no sea la fase, pues no sea la neutra, nos va a hacer un desgaste tanto en los filtros electrolíticos como en las fuentes, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta eso. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, la conexión, vamos a dar un ejemplo, aquí la conexión me llega fase y neutra, ¿sí? Fase y neutra. Entonces, si las colocamos en una conexión que no sea, si la colocamos aquí la neutra aquí y la fase acá, y viene directamente del tomacorriente, entonces ya va a haber un recalentamiento en la tarjeta y nos va a hacer que nos dure menos tiempo. En el segundo punto vamos a utilizar un breaker exclusivamente para la lavadora, y otro breaker para la nevera. No podemos hacer la misma conexión en serie. ¿Por qué? Porque va a haber un recalentamiento. En el momento de arranque, un ejemplo, la lavadora me puede arrancar con 8 amperios y la nevera me puede arrancar con 5 amperios. Entonces, si nos va a arrancar en este momento 3 amperios, entonces ¿qué va a hacer? Eso me va a afectar la tarjeta electrónica. O sea, se recomienda en su residencia colocar un breaker tanto para la lavadora, un breaker independiente tanto para la lavadora como para la nevera. En tercer punto que vamos a tener en cuenta, saber exactamente la medida para la cual fue hecho. Hay personas porque le venden una lavadora de 36 libras o 14 kilogramos, equivalente a 28 libras, van a ceder en la cantidad de ropa. Yo siempre recomiendo tratar de quitarle 2 o 3 kilogramos menos. ¿Por qué? Porque muchas veces el vendedor de la lavadora le va a decir, no, utilice 40 libras, utilice 50 libras. ¿Qué va a pasar? Que si no utilizamos la verdadera carga de la lavadora, nos va a dar un recalentamiento tanto en el motor, como en los trías, como en la fuente, y va a hacer que la tarjeta le dure menos tiempo.
exceder en la cantidad de horas de lavado. Si vamos a utilizar, no utilizar más de 2 o 3 horas diarias. ¿Por qué? Ya ahí voy a darle la explicación electrónicamente. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si ustedes van a coger su carro o su moto y se van a trasladar a 100 kilómetros, a 150 kilómetros de un lugar a otro, si ustedes no le dan descanso al carro o al motor, va a ser un recalentamiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo ocurre con una lavadora cuando la vamos a utilizar más de 2 o 3 horas diarias de lavado. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene una fuente. Internamente la fuente tiene un fusible que es de 1 amperio. Entonces, cuando hay un recalentamiento, esta fuente comienza a perder la vida útil. También tiene unos trías, que son los trías del lavado y los trías del centrifugado. Entonces, ¿qué pasa? Estos trías van a comenzar a subir un recalentamiento y va a hacer que en un futuro va a tener posibles fugas. Entonces, al tener posibles fugas se van a dañar. Por eso esta lámina que traen aquí es para poderla enfriar, pero cuando excedemos en la cantidad de horas, se nos va a dañar la tarjeta. Entonces, ¿qué recomendamos? Recomendamos lavar, por ejemplo, si vamos a lavar mucha cantidad de ropa en la semana, tratar de lavar por lo menos 3 veces a la semana. Eso es con este fin de que la lavadora le dure más y tenga una vida útil de mayor años. Digámosle que si viene para 2 años, ojalá le dure 4 años, si vamos a tener en cuenta todos estos puntos para que nos dure más. El quinto punto, lavar con cobijas, con toallas, en la misma tanda de ropa. ¿Qué es lo que va a pasar? Este motor, por decir algo, este motor fue hecho para 18 o 24 libras. Si excedemos las 36 libras, por decir algo, 36, 40, 36 libras, este motor va a comenzar a subir un recalentamiento. Al subir un recalentamiento nos va a dañar los trías. Entonces, ¿qué pasa? Debemos, en el momento que vamos a combinar cobijas con toallas, la transmisión ya no lo va a comenzar a trabajar bien, va a tener un sobrepeso. Este sobrepeso se lo va a transmitir al motor y el motor se lo va a transmitir a la tarjeta. Entonces no debemos combinar cobijas con toallas, ¿no? Siempre en la misma tanda de ropa no debemos combinar las cobijas con toallas, porque las toallas absorben demasiada agua y en el momento del lavado con las cobijas va a haber un sobrepeso. En el sexto punto vamos a ver lo que es hacer un mantenimiento preventivo y correctivo de la lavadora cada año. Esto incluye cambio de capacitor de marcha. Por ejemplo, este capacitor es de 50 microfaradios. Este capacitor de marcha, digámosle que es como la batería de un carro, ¿no? Entonces, ¿qué hace este capacitor? Como le dice un nombre de marcha. Internamente, este capacitor viene cubierto con un aceite electrolítico, digámoslo así, que es el que le va a dar al motor un menos consumo, digámoslo así, en calidad de amperaje, ¿no? Por ejemplo, este capacitor de marcha, si este motor viene para 5 amperios, perdón, si viene para 3 amperios, el capacitor va a ver que el amperaje le disminuye en menos tiempo, va a ver que el motor trae mucho más suave. Entonces, si nosotros periódicamente cada 2 años lo cambiamos, nos va a parecer que nos daña la tarjeta. ¿Qué ocurre cuando se nos daña? Esto internamente se comienza a inflar y al inflarse hace que explote, no hace una explosión, sino que hace que esto se abra internamente, porque el aceite electrolítico que tiene acá se recalienta y al recalentarse hace que esto se abra. Entonces inmediatamente me daña la tarjeta electrónica. Entonces, en este caso, este capacitor de 50 microfaradios, debemos cambiarlo. Es muy barato en el mercado, no vale más en el caso de pesos colombianos, no vale más de 10.000 pesos. En dólares son $2. Entonces debemos cambiarlo cada 2 años, no esperar que se nos dañe. Luego sigue el cambio de bomba. Luego venimos con el cambio de la bomba del desagüe. Muchas veces en esta bomba de desagüe tenemos que revisarla periódicamente, que no tenga monedas ni que haya ninguna obstrucción. ¿Qué es lo que ocurre?
Esta bomba trae una bobina, internamente trae una bobina. El desgaste continua es recalentamiento de la bobina, porque usted sabe que esta bomba, al igual que la motor, trabaja mucho tiempo, ¿no? Tiene una vida útil máximo de 2 a 3 años. Cuando son genéricas, pues dura mucho menos tiempo. Entonces debemos cambiarla. ¿Qué pasa si no la cambiamos? Primero comienza a sonar. Ustedes en el momento del desahogo van a comenzar a sonar. En el momento que comienza a sonar, deben cambiarla. No esperar que la bomba se dañe internamente. Si se daña internamente, en esta parte de aquí donde va el eje comienza a penetrar el agua por el buje. Al penetrar el agua inunda este sistema de agua con la bobina y produce un cortocircuito. Al producir un cortocircuito daña la bomba y daña la tarjeta electrónica. Entonces en el momento que ustedes sientan que ya la lavadora a veces me quiere botar el agua, a veces no, hay unos que dicen que le doy un golpecito, que la lavadora me sigue botando el agua, no, cambien inmediatamente la bomba, ya cambien inmediatamente la bomba, porque si daña la bomba también daña la tarjeta. Aquí que les digo, la bomba trabaja conjuntamente en serie con el motor aire. En el momento en que está lavando, se activan tanto la bomba como el motor aire. Como van en serie, ¿qué pasa? Debemos cambiarlo por lo menos cada 2 años. Esto internamente trae una bobina. Como esta es la que jala la transmisión para que haga el centrifugado, requiere mucha fuerza y se va a mantener mucha fuerza. Internamente trae unos piñones. Cuando por X motivo comienza a perder la vida útil, comienza a hacer esto. Entonces comienza a frenar. En el momento del centrifugado, les va a marcar un código de error a la lavadora. A veces se lo marca. Entonces, ¿qué pasa? Si no suspendemos el centrifugado, si lo dejamos seguir trabajando, hace que haya un recalentamiento de la bobina y la bobina va a ser lo mismo que pasa con la bomba. Va a producir un corto, entonces daña la bomba. ¿Qué ocurre? Como estas dos trabajan conjuntamente en la tarjeta, van en serie, tanto el cable como la bomba como el motor ahí van a comenzar a producirme el código de errores. Hay muchas personas que me dicen, vean, la lavadora está trabajando bien, va en el 45 y ya va a terminar de lavar y se me vuelve al 15, se me vuelve al 10. Es porque tanto el motor ahí como la bomba están en corto, ya están subiendo recalentamiento. No es problema de la tarjeta, es problema de motor ahí, es de bomba. Muchos técnicos la llevan a reparar y le dicen, no, la tarjeta está buena. ¿Por qué? Es porque no hacemos un cambio periódico tanto de la bomba como el motor aire. Obligatoriamente, no esperemos que se nos dañe, así como cambiamos las llantas de un carro, como cambiamos la batería de un carro, como hacemos el mantenimiento preventivo de un carro, el cambio de aceite, también las lavadoras requieren de un cambio cuando llega a su vida útil cada uno de nuestros componentes. Muchas amas de casa me dicen por qué se meten los ratones, por qué se meten las cucarachas, los roedores en el cableado. Ellos, ¿por qué lo hacen? Tanto las cucarachas como los ratones buscan, digámoslo así, un escondite que se sientan frescos para tener sus crías, ¿ya? Las cucarachas utilizan, ellos requieren, cuando hay demasiado frío, requieren que haya una mayor temperatura, ¿no? Digamos una temperatura de 25 a 30 grados, de 20 a 25 grados. Entonces, se esconden en las tarjetas o en la parte trasera de la lavadora. Entonces, ¿qué hacen? En el momento de penetrar en las tarjetas, botan un orín, digámoslo un orín de cucarachas. Ese orín de cucarachas, ¿qué hace? Lo que hace, las cucarachas comienzan a dañar el microprocesador o internamente comienzan a perforar cada uno de nuestros componentes electrónicos, entonces hacen que se dañen las tarjetas. En la mayoría de las veces que yo voy a revisar una tarjeta, encuentro residuos de cucaracha en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Me están diciendo que ahí se están penetrando. ¿Cuál es el problema que ocurre? Que me comienzan a comer el cableado, a picar el cableado y producen cortocircuito en la tarjeta. ¿Qué recomiendo yo? Utilizar el petróleo. Cada vez que su técnico le dice, con un cepillo de dientes, le colocan petróleo, en ningún momento le va a producir un corto ni nada. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar, ¿no? Cada vez que le dan el mantenimiento, yo he encontrado que estos nidos de cucaracha aquí, o los ratones se han comido estos cables. A muchos de ustedes les ha ocurrido. ¿Por qué les ocurre eso? Porque muchas veces dejamos la lavadora al pie de tarros de la basura o al pie de la cocina
Usted sabe que la cocina en la noche abunda mucho, así sea muy asada, las cucarachas tienen su escondite. Entonces en las horas de la noche se meten aquí al cableado, hacen su nido, entonces comienzan a comerse. Lo mismo ocurre con los roedores. Entonces si un roedor me come este cableado y me junta estos dos cables, por decir, me junta estos dos cables y estos cables tienen fase neutra, entonces me van a producir un corto. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Cada vez que su técnico jueguen con un petróleo, jueguen con petróleo o a CPM y le untan aquí le untan por este cableado, le dicen porque le untan el cableado lo mismo que la parte trasera, para prevenir que los roedores o cucarachas me comiencen a comer este cableado. En el octavo punto es darle una buena ventilación, no darle una buena ventilación tanto al motor como a la tarjeta y no exponerle al sol. ¿Por qué se requiere una buena ventilación? He visto en algunas lavadoras que he visto, al lado se pueden colocarle palos de escobas, chuspas, o sea, se vuelve un escondite de chuspas, de bolsas para la basura, guardan todo. Resulta que esto tiene un extractor, digámosle con extractor. Por eso requiere una buena ventilación. ¿Por qué? Porque una buena ventilación hace que produzca un enfriamiento del motor, no es un recalentamiento. Si nosotros no poseemos no le damos una buena ventilación a la lavadora por debajo, ¿qué va a pasar? Que va a haber un recalentamiento del motor. A haber un recalentamiento del motor, pues me va a recalentar los trías. En este caso me recalientan los trías y al recalentarme los trías, pues va a producir que se dañe la tarjeta. Entonces siempre requiere, ojalá, una buena ventilación la lavadora. Una buena ventilación precisamente por esto, ¿no? Porque el extractor requiere que haya una buena ventilación para poder que el motor permanezca en una condición óptima en su temperatura.